Un cafecito a su salud, jefa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, querido Charro? ¿Cómo van? Todo bien, Muy gracias, bien. Salmón. Platícanos Oiga, pero empecemos por explicar qué es podcast. Sí. Porque ahí mi jefecita se va a quedar así como de como que el globero, no el bloguero, mamá. A ver. ¿Qué es un podcast? A ver, Salmón? para la gente que no sabe qué es un podcast, digamos que es un formato de audio que uno puede escuchar on demand. ¿Qué quiere decir on demand? Cuando uno quiera, cuando uno está cocinando, mientras te bañas, mientras vas manejando. Un podcast, a diferencia de la radio, que sigue una programación, a un podcast lo puedes escuchar cuando tú quieras y hay de todos los moles, colores, sabores, temas, longitudes. Hay podcasts muy cortitos que duran 10 minutos y hay algunos que duran hasta 1 hora, hora y media, 2 horas. Y pues hay para todos los gustos. Empezó esto a hacerse mucho más en inglés y poco a poco se ha ido extendiendo la oferta de podcast en español. Pero la neta es que pues yo viví el primer repunte de los podcasts. Tenía un podcast así súper oído. Luego ya como que cayó. Sí. En aras de lo visual y ahorita revivió. ¿Cómo puede ser eso? Por eso les traigo este tema, porque creo que el podcast, a pesar de que es un formato que empezó hace tanto tiempo, como tú bien decías, empezaste con un podcast en Dixo. Ahora con la pandemia, los podcasts tuvieron un gran boom porque pues mucha gente encerrada en su casa. Pues sí. Y hay de tantos temas que pues era muy cómodo que te ponías un podcast de meditación, de salud mental, de periodismo, de lo que tú quisieras. Entonces tuvo un repunte bárbaro y ahora todo el mundo tenemos un podcast. Fíjense. Ahí está. Pero de veras hay de lo que quiera, desde asesinos seriales hasta budismo. Sí. O sea, eso es lo chido y que además, como las mujeres, fíjate que las mujeres no vemos tele, nomás la oímos porque como nos paramos a hacer la limpieza, entonces con el podcast es muy cómodo. Es como las radionovelas de antes, como dice. Exacto, usted puede andar haciendo otra cosa y el podcast le acompaña. Bueno, hay unas que son como radionovela, que son podcast serie. Sí. Podcast, pues como se diga, ¿no? Pero yo he ido así ya, unas bien chidas con actuación y todo. Sí, que volvemos a esta cosa de la radionovela donde te van metiendo con sonido y ambientación y de verdad es una cosa muy chida y la verdad es que cada vez hay más gente que se está dedicando a hacer podcast y gente pues que no sabe ni cómo empezar, ni cómo entrarle, ni cómo hacerle para hacer su propio podcast y es el tema que les traigo el día de hoy. Dixo es una plataforma que comenzó a hacer podcast hace 15 años. Y eso ha hecho que ellos tengan una gran red de profesionales por toda la trayectoria que llevan. Y por estos 15 años lanzaron diferentes proyectos. Uno de ellos es la Dixo Academy. ¿Qué tal? Apunten eso. Apúntenle. Ajá, Venga, ahí les va la Dixo Academy. ¿De qué se trata? Pues en este sentido de celebrar los 15 años, Dixo lanza esta academia con 3 programas. El primer programa es básicamente gratuito y es donde en 10 pasos con 5 episodios Dixo sumó todo su conocimiento para que ustedes puedan hacer un podcast. Entonces les va diciendo paso a paso qué es lo que tienen que hacer, cómo quitarse muletillas, cómo producir, cómo hacer entrevistas. Está bien completo y la verdad es que yo no había encontrado nada como esto que te dijera desde cómo se graba, los programas que necesitas para editar y esto está en academy.dixo.com. Ese es el primer programa para quien le interese comenzar en este mundo. El segundo está bien chido, se llama Indicaster y este es para la gente que ya tenga idea de qué quiere hacer, que ya lo tenga bien masticado. Bueno, se mete a Indicaster y ahí le incluye hasta el estudio de grabación, se lo suben a las plataformas para que esté ya disponible en línea. Les hacen todo en este programa Indicaster y está también la membresía Academy y en esta membresía Academy tienes tú acceso a todas las redes que ha creado Dixo, tienes mentorías con gente experta, tienes acceso a todos los programas, videos, recursos que hace Dixo para que ustedes puedan armar su propio podcast y
Fíjense que también me vengo a hacer un poco de autopromoción, porque justo la segunda temporada de mi podcast sale la semana que entra. Pues es un muy bonito ejercicio esto de los podcasts para crear comunidad. ¿Cómo lo encontramos? Para crear una marca personal. Así que sigan mi podcast, se llama Neogurús. Y básicamente son Neogurús, exacto. Neogurús es mi podcast en donde tengo charlas con líderes poco convencionales. ¡Qué desde chido! La música, desde el reggaetón, desde proyectos sociales. Nos va a caer la otra bomba, desde feminismo. Así que síganlo. ¿Cómo lo Gracias, encontramos? Salmo. ¿Neogurús? ¿Así lo encontramos? Neogurús. Gracias, Ahí estamos. Salmo. Gracias, Salmo.